Amigos, esta es la historia de una joven y hermosa viuda de 22 años, la señora Isabela Vargas. Su esposo había muerto en un accidente de carretera. Por consejo de una amiga, llevó a un chico de 14 años a su casa para que trabajara como sirviente. Con el tiempo, sus gestos y costumbres empezaron a recordarle a los de su difunto esposo, Alejandro Vargas. Por eso, Isabela comenzó a encariñarse con él. Una noche, alrededor de la 1 de la mañana, Isabela llamó al chico a su habitación. Lo que ocurrió después era algo que muchos desean, pero no todos alcanzan en su destino. Parecía que el joven había recibido la llave de la fortuna en sus manos. Ya no necesitaba esposa ni preocuparse por el dinero. Todos sus deseos comenzaban a cumplirse y la abundancia llegaba sin esfuerzo. ¿Pero qué tenía este muchacho que le gustaba tanto a Isabela, al grado de querer cumplirle cada capricho? Para saberlo, hay que seguir la historia hasta el final. En las afueras de la ciudad de Guadalajara se alzaba una vieja casona con aspecto colonial. En el patio crecía un antiguo árbol de jacaranda, y las paredes guardaban las huellas del tiempo. La puerta de madera rechinaba con la brisa ligera. Todo aquello contaba la historia de la soledad que envolvía la casa. En ese lugar silencioso y desierto vivía Isabela Vargas. A pesar de tener solo 22 años, ya era reconocida en todo el distrito por su talento, su valentía y su carácter estricto. En sus ojos brillaba la fuerza de la justicia, y en su rostro había un encanto tal que cualquiera se detenía a mirarla. Pero 3 años antes, en una operación policial, su esposo, el subcomisario Alejandro Vargas, había caído como mártir. Él era un oficial honesto y valiente, y su muerte apagó la luz de la vida de Isabela. Ella guardó su dolor en lo más profundo del corazón, se volcó en su deber y llegó a convertirse en la superintendente más joven y estricta del distrito. Vivía sola en esa enorme casona. Sus padres le pedían constantemente que se mudara a un cómodo departamento en la ciudad, pero para Isabela, cada pared y cada rincón de esa casa estaban llenos de recuerdos de Alejandro. Por eso no quería abandonarla. Cada mañana se ponía el uniforme y salía a la oficina. Pasaba el día entre casos y expedientes, y regresaba tarde, agotada. Pero en cuanto entraba en la casona, el silencio profundo la envolvía y le pesaba en el alma. Una tarde, mientras miraba la lluvia desde la ventana, la visitó su vieja amiga, la inspectora Sandra Molina. Mientras tomaban café, Sandra le dijo con seriedad: «Isabela, deberías contratar un sirviente. Te ayudará con la casa y también te sentirás menos sola». Luego, sonriendo, añadió: «Además, el trabajo quedará hecho y tu corazón también se sentirá más ligero». Al principio Isabela no aceptó, pero tras la insistencia de su amiga, finalmente cedió. Días después, una tarde, Sandra llevó a un muchacho a la casona. Tenía 14 años, delgado pero con un cuerpo algo fuerte, ojos brillantes y una sonrisa inocente pero segura. Se llamaba Víctor. Entró, saludó con respeto y se quedó de pie en el patio con sus sandalias gastadas, un pequeño morral en la mano y una tranquilidad en la mirada, como si aquel lugar no le fuera extraño. Isabela lo puso a trabajar. Desde entonces cocinaba, limpiaba la casa, cuidaba el jardín y hacía pequeños encargos. Pero algo extraño llamó la atención de Isabela. El chico realizaba cada tarea con una perfección sorprendente, como si hubiera vivido allí durante años. En especial, cuando preparaba café, su aroma y sabor eran exactamente los que tanto le gustaban a Alejandro. Al principio pensó que era una coincidencia. Pero con el tiempo, ciertos hábitos de Víctor comenzaron a desconcertarla. Colocaba sus libros favoritos en el estante exactamente como solía hacerlo Alejandro. Una noche, Isabela escribió en su diario, y a la mañana siguiente lo encontró abierto en la misma página, como si alguien lo hubiera leído en secreto. Entonces empezó a preguntarse, ¿era realmente un simple sirviente o había detrás un misterio mucho mayor? Una noche de tormenta, al regresar del trabajo, la casa estaba sin luz por el temporal. Encendió una lámpara y al abrir la puerta lo encontró allí, esperándola con una vela en la mano, como si supiera la hora exacta de su llegada. «Señora, está completamente empapada. Permítame prepararle un café», dijo suavemente. Isabela lo miró a los ojos. En ellos vio esa misma profundidad y brillo que alguna vez tuvo Alejandro. Por un instante, su corazón latió con fuerza. «Víctor», dijo con voz firme, «¿quieres decirme algo, verdad? Dime la verdad, ¿qué ocurre?». Él bajó la mirada y sonrió levemente. «Señora,
Solo soy su sirviente. No se preocupe, ahora mismo le traigo el café. Al día siguiente, Isabela llamó a Sandra y le contó sus sospechas. Su forma de hablar, de preparar el café, cada gesto, me recuerda a Alejandro una y otra vez. ¿Acaso estoy perdiendo la razón? Sandra intentó restarle importancia, pero Isabela insistió en investigar los antecedentes del chico. Pasados unos días, Sandra regresó con un informe. No había registros previos de él, salvo documentos recientes. Era como si hubiera aparecido de la nada. Eso solo incrementó la inquietud de Isabela. Una noche, revisando su diario, notó que había desaparecido un anillo muy especial, el que Alejandro había mandado hacer con la letra S grabada. Ella siempre lo guardaba allí. Su corazón se detuvo por un segundo. ¿Lo habría tomado Víctor? ¿O alguien más entraba y salía de su casa sin que lo notara? Al enfrentarlo, él respondió con calma. No he tomado nada, señora. Pero si le falta algo valioso, dígame y le ayudaré a buscarlo. Su voz sonaba sincera, pero la duda no se disipaba. Esa misma noche, Isabela recibió un mensaje de un número desconocido. Estás haciendo demasiadas preguntas. Deja a Víctor, o pondrás en riesgo tu puesto y tu vida. El rostro de Isabela palideció. Aquello era una amenaza, y el nombre de Víctor estaba claramente escrito. ¿Era realmente un peligro o alguien intentaba asustarla? Su amiga le advirtió. Isabela, esto es grave. Te mandaré un equipo, pero mientras tanto mantén vigilado al muchacho. Aún así, la mente de Isabela estaba enredada. Una y otra vez el rostro de Alejandro aparecía en sus recuerdos. ¿Podía ser Víctor realmente Alejandro? ¿O todo era un espejismo nacido de su soledad? Un día, lo vio en el jardín con una sortija en la mano. En ella brillaba un grabado. Su corazón se aceleró. ¿Era ese el anillo desaparecido? ¿De dónde sacaste ese anillo? Preguntó. Era de mi madre, respondió con una leve sonrisa, aunque en sus ojos brillaba un destello extraño. La sospecha se profundizó. ¿Decía la verdad o se trataba del mismo anillo que Alejandro había entregado años atrás? A partir de entonces, Isabela decidió vigilarlo en silencio. Su instinto policial le advertía constantemente, pero en el fondo de su corazón seguía buscando en los ojos del chico la sombra de Alejandro. La investigación reveló aún más misterios, documentos recientes, sin rastros anteriores. Y en los archivos del caso de la muerte de Alejandro había un detalle olvidado. Aquella noche hubo un testigo con nombre en clave sombra. Cada nueva pista acercaba a Isabela a una verdad peligrosa. Y con cada paso, aumentaba la tensión entre lo que le decía su deber y lo que le gritaba el corazón. Finalmente, frente a él, Isabela lo encaró con firmeza. Víctor, ya no hay necesidad de ocultar nada. Dime la verdad. ¿Eres sombra? ¿Y qué relación tenías con Alejandro? El muchacho bajó la cabeza, suspiró profundamente y respondió en voz baja. Señora, le diré todo. Pero antes de eso, tienes que venir conmigo. Señaló hacia la parte trasera de la casona, donde había un viejo cuarto de almacenamiento. El corazón de Isabel comenzó a latir con fuerza. ¿De verdad Víctor era quien decía ser, o todo era una trampa? En sus palabras había un misterio oculto que despertaba tanto miedo como un ardiente deseo de conocer la verdad sobre Adrián. Isabel miró una vez a Sofía, que seguía hojeando en silencio los papeles del archivo. Ella le dijo con seriedad. Isabel, no vayas sola, yo iré contigo. Pero Isabel negó suavemente con la cabeza. No, Sofía. Debo confiar en Víctor. Si realmente es Adou, quizá pueda decirme la verdad sobre Adrián. Tú espera afuera, y si algo sale mal, aguarda mi señal. Sofía aceptó a regañadientes, pero al salir, llevó la mano a su pistola y miró a Víctor, cuyo rostro no mostraba miedo, sino una extraña tristeza. Vamos, dijo Isabel, y lo siguió hasta el viejo cuarto trasero de la casona. Las paredes de madera carcomida y las ventanas rotas del cuarto hablaban de años de soledad y abandono. Víctor abrió un candado y empujó la puerta. Adentro, polvo, suciedad y un olor a podredumbre lo llenaban todo. Sacó una linterna de su bolsillo y señaló un rincón. Aquí, señora, dijo, acercándose a una vieja caja de madera. Isabel avanzó con cautela, una mano sobre su revólver de servicio. Víctor abrió la caja. Dentro había papeles viejos,
una laptop antigua y una pequeña caja con cerradura. Él la empujó hacia Isabel. «Ábrela. Dentro está toda tu verdad». Isabel dudó, pero tomó la caja. El candado requería una contraseña. «¿Cuál es la clave?», preguntó. «La fecha de tu boda con Adrián», respondió él lentamente. El corazón de Isabel golpeaba con fuerza. Con manos temblorosas escribió la fecha, y el candado se abrió. Dentro había un diario con el nombre de Adrián escrito en la portada. Lo abrió. Era su letra. Las páginas relataban cómo investigaba una gran red de drogas y armas en la que estaban implicados altos mandos policiales y empresarios poderosos. En la última página, se leía: «Si algo me sucede, dile a Isa que siempre la amé. Sadou mantendrá viva mi verdad». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Miró a Víctor, que permanecía en silencio. «Víctor, tú eres Sadou, ¿verdad? Y sabías que yo, nunca me habías dicho esto antes». Su voz llevaba rabia y miedo. Víctor respiró hondo. «Sí, señora. Soy Sadou. Fui el subordinado de Adrián. Esa noche, cuando ocurrió la explosión en el almacén, yo estaba allí. Él me contó su plan. Me dijo que, si algo le pasaba, debía mantener viva su verdad. Pero no pude salvarlo», su voz temblaba. Isabel apretó el diario contra su pecho. «Entonces, Adrián está muerto». Las lágrimas corrían por su rostro. Víctor bajó la cabeza. «No lo sé. Desde esa noche no hubo rastro de él. Pero he escuchado que los del cártel aún temen que siga vivo. Por eso vine a ti. Empecé a trabajar en tu casona para poder protegerte». La mente de Isabel era un torbellino de dudas. Si Víctor era Sadou, quizá decía la verdad. Pero en sus ojos aún pesaba la sombra de Adrián y el misterio de aquel anillo que seguía sin resolverse. En ese instante, un fuerte ruido sonó afuera, cristales rotos. Isabel y Víctor sacaron sus armas de inmediato. Ella le indicó que se quedara detrás. En el jardín, un hombre encapuchado de negro blandía un cuchillo brillante. Sofía le apuntaba con su pistola, pero de pronto el hombre desapareció en una nube de humo. Isabel miró furiosa a Víctor. «¿Qué fue eso? ¿Me has tendido una trampa?» «Confía en mí, señora», respondió él rápidamente. «Ellos son los que mataron a Adrián. Ahora vienen por ti porque encontraste el diario». Sofía tomó la mano de Isabel. «No corras más riesgos, Isabel. El diario se queda conmigo. Lo llevaré a la central. Tú y Víctor vendrán conmigo». «No, Sofía», replicó Isabel con voz firme. «Si Víctor dice la verdad, debo destapar esta red en nombre de Adrián». Esa misma noche, un mensaje desconocido llegó al teléfono de Isabel. «¿Has visto el diario? Tu tiempo se acaba. Mañana, a la 1 de la madrugada, ven sola al viejo almacén». El corazón de Isabel ardió de ira y dolor. Era el mismo lugar donde Adrián había muerto. ¿Sería esa la última oportunidad de conocer la verdad, o una nueva trampa? Se lo mostró a Víctor. «Quieren eliminarte», dijo él con seriedad. «Pero si decides ir, yo iré contigo». Isabel lo miró fijamente. Había en sus ojos un destello que le recordaba a Adrián. «De acuerdo, Víctor. Pero si me traicionas», dejó la frase inconclusa y siguió adelante. Estaba lista para el enfrentamiento. A las 12:45 de la noche, Isabel y Víctor llegaron al viejo almacén. La llovizna rozaba sus rostros y un aire lúgubre los envolvía. El silencio del lugar resonaba con cada respiración. Isabel llevaba su revólver, y Víctor, un cuchillo. «Si esto es una trampa, Víctor», susurró ella, «lo pagarás. Estoy contigo, pase lo que pase. No dejaré que nada te ocurra», respondió él con una calidez que la hizo pensar de nuevo en Adrián. Dentro del almacén, reinaba la oscuridad. Solo una linterna parpadeante iluminaba un rincón. Se acercaron lentamente. De pronto, una voz grave resonó. «Isabel Vargas, eres demasiado obstinada». De entre las sombras emergió una figura alta, enmascarada de negro, con dos hombres armados detrás. «¿Quién eres? ¿Y qué pasó con Adrián?», exigió Isabel, apuntando con su arma. El enmascarado soltó una risa áspera. «Adrián cometió el error de enfrentarnos. Y tú estás repitiendo ese error». Mostró un pequeño dispositivo.
Aquí está toda la información que él nos robó, drogas, armas, nuestros secretos. Pero ya lo recuperamos. Y tú, no serás más que otra historia. La sangre de Isabel hervía. Miró a Víctor, que permanecía en silencio. De pronto, él lanzó su cuchillo con fuerza. El arma impactó al enmascarado, que soltó el dispositivo mientras gritaba. Sus dos cómplices levantaron las armas, pero desde afuera estalló una lluvia de disparos. El equipo de Sofía entraba en acción. En minutos, los dos hombres cayeron. El enmascarado intentó huir, pero Víctor lo derribó. Isabel le quitó la máscara, y se encontró con un rostro conocido. Roberto Salgado, murmuró, con incredulidad y furia. Era un excomandante y antiguo superior de Adrián. Roberto sonrió con cinismo. Isabel, tú y Adrián siempre fueron demasiado tercos. Les advertí, pero no escucharon. Intentó alcanzar el dispositivo, pero Isabel lo apartó de una patada. Entonces, Víctor sacó un colgante de su bolsillo. Era el mismo que Isabel le había regalado a Adrián en su primer aniversario. Ella se quedó sin aliento. Víctor, tú eres Adrián. Él asintió lentamente. Sí. Esa noche sobreviví. Fingí mi muerte porque sabía que, si me mostraba, te pondrían en la mira. Desde entonces, seguí la red bajo el nombre de Shadow. Me acerqué a ti disfrazado de Víctor para protegerte. Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabel mientras lo abrazaba con manos temblorosas. ¿Por qué me dejaste sola? Yo te vi morir todos los días. Nunca quise perderte, Isabel. Pero ahora, estamos juntos. Con el dispositivo en sus manos, toda la red criminal fue expuesta. Empresarios influyentes y altos mandos policiales fueron arrestados. La organización fue destruida. Meses después, Isabel y Adrián vivían de nuevo en la vieja casona. Ella había renunciado a su cargo de comandante y juntos habían fundado una ONG para luchar contra la corrupción y el crimen. Una mañana, en el jardín, Isabel le entregó una taza de café a Adrián y sonrió. Tu café sigue tocando mi corazón.